preventivamente agravan la intensidad y se repiten de una generación a otra. La violencia, como varios comportamientos que son muy disvaliosos o enfermantes, se transmiten de manera intergeneracional, transgeneracional. Inclusive ustedes, no sé si lo han visto ya en otras materias, pero los secretos familiares, cuando no se habla de algo dentro de la familia, los silencios que en general tienden a producir síntomas en las generaciones venideras, ¿no? Estos secretos no son inocentes, ¿no? Generalmente los secretos familiares se van trasladando a modo de sintomatología en las generaciones venideras. Por eso es tan importante, y lo dice Freud, todo lo que no se elabora se repite. Por eso es tan importante la elaboración de los conflictos, la comprensión de lo que nos sucede, encontrarle las formas alternativas de intercambio, de diálogo. Hoy en día, ustedes fíjense que tenemos una situación que culturalmente se ha ido complejizando en esto de que se apela a la denuncia bajo cualquier circunstancia. Supongamos, tengo un problema con mi vecino y lejos de intentar conversar para llegar a un acuerdo, lo primero que hago es judicializar un problema. Entonces, no es que esté mal judicializar los problemas, pero el hecho de que lo primero que hago es judicializar un problema aleja a las personas que están en conflicto de la posibilidad de dialogar y de construir una solución que dure más en el tiempo. Entonces, un poco esa falta de intercambio, de relación, se instauró como un modo de funcionamiento. Entonces, cualquier evento que sea disvalioso, que nos parezca que nos perjudica o de cualquier situación que nos veamos desfavorecidos, se judicializa. Y es ahí donde también se pierde la oportunidad de generar ese recurso de qué hago yo cuando tengo un problema, ¿no? ¿Qué recursos humanos tengo, sociales, de contención más familiar, de comunidad, este sentimiento que nos aleja tanto del intercambio, de la construcción común, digamos, más solidaria, ¿no? Más efectiva. Miren ustedes también esta otra situación que se puede plantear, a veces no lo pensamos de esa manera, pero sí existe en la realidad, cuando la violencia, que es algo que forma parte de la vida cotidiana de las personas, pero en todo el mundo, dice, bueno, nos afecta de una u otra forma, ¿no? Pero este dato, para algunos, permanecer a salvo consiste en cerrar las puertas y las ventanas y evitar lugares peligrosos. Pero para otros no hay escapatoria porque la amenaza de la violencia está detrás de las puertas, entonces oculta a los ojos de los demás. Y para quienes viven también en medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos los aspectos de la vida. Acá tenemos un desafío porque en esto de que, vuelvo, la violencia es previsible, por lo tanto prevenible, cuando la violencia se da al momento de cerrar la puerta del hogar, que se supone que es el lugar más seguro que debemos tener, donde se generan las condiciones para el desarrollo, para la transmisión de recursos para vivir, la internalización de, no sé, de las normas, la contención de emocional y el aprendizaje de cómo ir autorregulando las emociones, construir identidad, bueno, todo lo que genera el grupo familiar en cuanto a su función en el desarrollo de la personalidad de un niño. Cuando todo esto se vuelve peligroso dentro de la casa, sí tenemos también formas
y esas formas lo da el conocimiento de cómo detectar que esto sucede, que esta vulneración que se hace de estas personas en su ámbito más íntimo, más privado, genera un montón de sintomatologías. Cuando hay violencia de género en una pareja, hay sintomatología que se va trasladando a distintos espacios donde esa mujer lleva su vida cotidiana. Cuando un niño está siendo vulnerado en sus derechos y está siendo maltratado dentro de las puertas de su hogar, también lleva esa sintomatología a los distintos espacios donde traslada su vida. Y así tenemos un montón de indicadores, por eso la importancia de valorar y reconocer cuáles son esos principios de problemas, de sintomatología, que nos puede advertir de que necesitamos intervenir sobre una situación, entendiendo que la violencia nunca cesa sola. Nunca la violencia cesa sola, porque como es un acto irracional, no está basada en el pensamiento y en la posibilidad de diálogo, justamente eso es lo que se pierde en relación a un comportamiento violento, entonces no cesa sola. La persona que ejerce violencia no se pone a reflexionar, estoy haciendo mal, entonces no, por sí sola no lo puede hacer. En cambio, si hay una intervención de alguna forma, de algún aspecto sobre la vida de esta persona, quizás mediante un trabajo pueda ir como visibilizando sus propios aspectos intolerantes o agresivos y se pueda iniciar un trabajo terapéutico, ¿sí? O u otro tipo de trabajo para que esa violencia no vaya incrementándose. Lo mismo del lado de las víctimas. Cuando una víctima empieza a hacerlo, cuando una víctima dentro de la casa o fuera, si uno tiene en algún momento un accidente o sufre un robo en la calle, bueno, todo ese primer impacto, esa conmoción que produce ser víctima de una violencia que aparece, que irrumpe de manera intencional de parte de otro, toda esa elaboración de no ser adecuadamente contenida puede disparar otro tipo de sintomatología con mayor afectación en la vida de la persona, ¿sí? Entonces, nunca minimicemos lo que se puede hacer con ese comienzo, digamos, de consecuencias o de acciones violentas, porque eso es lo previsible, que por supuesto, si no hacemos nada en cuanto a estos comportamientos, indudablemente se van a ir agravando. Y esto tiene que ver con nuestra función como profesionales de la salud mental, porque nosotros tenemos que partir de la base que la salud mental no es una ausencia de enfermedad o de síntomas o de ausencia de afecciones, sino que, miren ustedes, es un estado de bienestar. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus capacidades. Esto es que en algún momento de su desarrollo alguien le generó las condiciones para fomentar la autoestima. O sea, yo soy consciente de mis capacidades, yo me creo capaz de algo, también que pueda afrontar las tensiones normales de la vida. Esto es cuando yo dentro de mi espacio familiar, de las personas encargadas de mi crianza, me enseñaron la tolerancia a la frustración, por ejemplo, que pueda trabajar de forma productiva y fructífera y que sea capaz de hacer una contribución a la comunidad. Esto es esta situación, digamos, de salud mental es un proceso que se va adquiriendo, que se va desarrollando a lo largo de la vida de una persona.
las condiciones más elementales para generar salud mental están en el periodo de la infancia y directamente relacionadas con las personas encargadas de nuestra crianza. Por eso los niños son víctimas vulnerables o son personas vulnerables, porque son por la etapa evolutiva que atraviesan, por el nivel de madurez que tienen, son absolutamente dependientes de su entorno familiar, del entorno social. Por eso se dice que cuando la infancia es una responsabilidad de todos, que cuando una familia no genera estos aprendizajes necesarios para vivir y para vivir en sociedad, son los otros espacios de socialización con los que cuenta el niño que deberían un poco ocuparse de esa, digamos, de esa intervención, de esa transmisión y de esos aprendizajes, porque de esa ausencia de ley, digamos, que se puede dar en una familia de maltrato o de distorsión en relación a cómo son las cosas, de eso previsible, si no se hace nada, se agrava y se convierten después en niños que transgreden o que se autolesionan o que lesionan a otros, o que transgreden la ley, ¿sí? O que generan algún tipo de alteración. Entonces, la infancia es responsabilidad de todos porque es el momento evolutivo de mayor capacidad de aprendizaje y de la mayor dependencia de los adultos que tienen esos niños para conseguir esos aprendizajes. Bueno, y otras de las cuestiones que marca la ley de salud mental, entre otras, pero bueno, tomamos algunos aspectos que hacen a nuestra materia también, es que la salud mental no es un hecho único, digamos, no es que tomate esto y vas a estar mejor, sino que hay un entramado de cuestiones históricas, socioeconómicas, culturales, biológicas. ¿Qué es considerado saludable o no? También tiene que ver con un montón de otros aspectos, como que no es único un modo de entender, digamos, la salud mental, ¿no? Y esto es algo que es importante entenderlo, que la violencia no es una acción ajena en nuestra vida cotidiana. Todos de una u otra forma estamos relacionados con situaciones de violencia, de manera directa o indirecta, pero en ese forma parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros mismos podemos en algún momento tener acciones de violencia hacia otros, ¿sí? No hay posicionamientos únicos, que sos autor o sos víctima, ¿no? Bueno, en relación a los aspectos agresivos o violentos, en algún momento podemos recibir o ser receptores de una agresión, una violencia, pero en otro momento, con otros vínculos o en otras circunstancias, nosotros mismos podemos generar o tener actitudes violentas para con otros. No es un posicionamiento único, porque acá no estamos hablando de cometer delitos, sino que estamos hablando de estos comportamientos que ya vamos a ver qué diferencias hay entre la agresión y la violencia, ¿no? Pero cualquiera de nosotros puede tener actitudes violentas. No es algo propio de los delincuentes, que si no sos delincuente o abusador, no sos violento o no sos agresivo. Eso no es así. O sea, todos tenemos un componente que en algún momento lo podemos vivir en carne propia o nosotros generar con otro alguna acción agresiva o violenta, ¿no? Bueno, justamente por eso, porque no está en el ser. Creo que hoy han visto el tema de la peligrosidad en el práctico y bueno, la peligrosidad no está en el ser, sino que la violencia, la agresión se da en el espacio relacional, ¿sí? Esto que les decía yo, no es que
o sos víctimas o sos victimarios. Todos en distintos momentos de nuestra vida podemos llegar a ejercer algún tipo de violencia. Quizás recibimos una agresión de un lado, pero nosotros en otras circunstancias también lo hacemos. Y en realidad nadie se escapa, digamos, de esta posibilidad en la vida cotidiana, ¿sí? Por supuesto que hay niveles, no todo es lo mismo, no toda agresión produce el mismo impacto, no toda agresión tiene la misma magnitud de daño que otro, ni la misma intensidad, por supuesto que sí, pero como concepto es algo que está en nuestra vida de relación, sería, ¿no? Y eso que también es importante transmitirles y que ustedes lo puedan ir haciendo carne, nosotros como profesionales de la salud mental también podemos llegar a ejercer violencia en nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque si nos creemos más que el destinatario de nuestra práctica, obviamente estamos realizando un comportamiento violento, porque nos sentimos superiores al otro, porque nosotros somos los profesionales y el otro es el que necesita de nosotros. Ese es un concepto que en general los profesionales tienen respecto a las otras personas, pero que es muy equivocado porque cada uno tiene derecho a ser reconocido como es. O sea, el hecho que nosotros tengamos recursos, tengamos formación y nos hayamos preparado para acompañar a alguien, para ayudarlo, para asistirlo, no sé, eh, de alguna forma estabilizar su vida, su psiquismo, eso no nos hace ni mejores ni peores. Lo que nos hace es responsables de identificar qué le pasa a una determinada persona y cuáles son los propios recursos que esa persona tiene para poder ayudarla. No los que porque yo aprendí esto lo voy a ver en el otro. Yo veo esto porque yo me formé en esto. Entonces, esto me permite ver hasta acá. No es así. O sea, nosotros tenemos un montón de recursos. El hecho de trabajar con seres humanos siempre es muy movilizante, porque hay una variedad y una gama humana enorme. Y no siempre vamos a trabajar con los similares a nosotros o los que están dentro de nuestra misma ideología o están dentro de nuestro mismo pensamiento o se han criado o han desarrollado su vida dentro de las pautas culturales que tengo yo. Entonces, un poco esto es la profesión que nos forma dentro de la salud mental, ¿no? Esta amplitud de seres humanos que también uno descubre a medida que va transitando la práctica. Por supuesto que en la vida cotidiana en general tendemos a relacionarnos con gente que son como parecidos en cuanto a más o menos piensan parecidos o nos movemos en círculos que son bastante afines o similares, pero claro, uno cuando elige una profesión, que es trabajar con la salud mental, abre el campo de mirada hacia todos los humanos, digamos, todo aquel que necesite. Ni les cuento si se dedican al campo jurídico la cantidad de, de experiencias que van a conocer tan, pero inimaginables para muchos de nosotros, ¿no? Entonces hay que tener esa fortaleza suficiente como para entender desde dónde el otro se constituyó, pensó eso, o qué recursos tiene para salir de una determinada situación. Por eso, cuando uno se dedica al área, creo que en todas las áreas, pero voy a hablar de la jurídica, que es la que yo medianamente conozco, es que les digo esto del narcisismo y la frustración, el narcisismo y la omnipotencia, hay que guardarla porque los niveles de frustración que uno tiene
vienen de la mano de decir, yo tengo que cambiar a esta persona. Y por ahí, ese cambiar a otra persona no es algo posible por la circunstancia, por la complejidad del caso, por la dificultad que tiene el entorno donde esta persona vive. Entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo? Esa sería como la pregunta permanentemente. ¿Qué sí puedo? ¿Qué sí puede esta persona? ¿Hasta dónde? Y eso no va a implicar siempre que yo, para ser exitoso como un psicólogo de la cárcel, tengo que hacer que nunca más delinque una persona. Y no, y bueno, no. A veces se podrá, a veces no, pero no es ese el camino, ¿no? Si yo trabajo con una mujer en situación de violencia, ¿cuál va a ser esto? Que no repita la elección de parejas violentas y bueno, y a veces se podrá y a veces no. Y quizás a pesar de las lesiones y estar en riesgo de vida, llega a estar con la persona toda la vida, con esa persona que la lesiona. Entonces uno diría, pero ¿por qué te mantenés ese vínculo si te hace tanto daño? Si hemos estado hablando, la terapia, que esto y que el otro y que el otro. Bueno, pero ahí está la capacidad de entender cómo funciona el otro, qué recursos tiene ese otro con el que estamos trabajando y cuáles son, digamos, las posibilidades de, de mejorar de alguna forma su situación vital, eh, lo que a veces no necesariamente va a implicar un cambio absoluto de todo lo que nosotros quisiéramos que eso se dé, ¿no? Si nosotros vamos hacia un objetivo que es nuestro y en ese objetivo nuestro terapéutico desconocemos la persona, ahí estamos ejerciendo violencia, porque estamos queriendo imponer nuestro objetivo porque nosotros sabemos que eso es lo mejor y desconocemos que al que estamos pretendiendo que llegue a ese lugar no tiene o los recursos suficientes o no funciona del modo en que nosotros necesitaríamos para ese logro. ¿Se entiende? Desde ese lado es que también nosotros podemos ejercer violencia en nuestra práctica, ¿sí? Denise Nachmanovic se llama, es una epistemóloga que es muy interesante el planteo que hace ella porque habla de la complejidad, el pensamiento complejo, quizás algunos de ustedes lo han escuchado, y ella especifica por ahí los modos un poco en que los profesionales podemos llegar a ejercer violencia en nuestras prácticas, que por ahí ni lo percibimos, ni los percibimos. Pues nosotros creemos a veces tener verdades que no son las verdades que una verdad propia, pero no esa verdad que se construye en el vínculo con el otro, digamos, ¿no? En función de lo que el otro tiene también de recurso. Una de las formas de ejercer violencia, dice Denise, es que ella lo llama la violencia del absoluto, que está relacionada a estos modelos esencialistas que entienden que la violencia es algo total y absolutamente definido. Puede ser esencialismo psicológico, biológico, social, entendida la violencia como un objeto y se piensa como una propiedad de un sujeto o de un grupo. Bueno, no sé, violentos son los que viven en las villas, son todos violentos, es absolutismo, no hay nada que hacer al respecto porque la condición social en la que viven naturalmente los hace delincuentes, violentos, drogadictos, como que no hubiera violencia en otros sectores de la sociedad, como que no hubiera adicciones en otros sectores de la sociedad, como que no hay delito dentro de autores de delitos en otros espacios sociales, ¿no? Bueno, todo esto es como
un trabajo constante que hay que hacer con uno mismo. ¿Qué pienso yo de esto? ¿Dónde estoy parado con este pensamiento? Porque por ahí nosotros siempre tendemos a que el otro piense, pero nosotros mismos no siempre nos pensamos. ¿Qué creo yo sobre este tema? ¿Qué me pasa a mí cuando escucho tal cosa? No es porque tengan que ir para un lado o para el otro, sino tienen que instaurar un mecanismo donde lo que yo pienso, siento, creo o tengo como valor o concepto, lo pongo en un lugar visible para entender, bueno, yo estoy acá, esto es mío y qué es del otro. Porque si yo tiendo a ver con mis anteojos todo igual lo que yo pienso, lo veo en el otro, o lo veo como carencia del otro porque no tiene lo que yo creo que tiene que tener, entonces ese es el tema de la violencia que se ejerce se ejerce en la práctica. Ahora, otra forma es la violencia de las generalizaciones, ¿no? Que se trata de aquellos que ven al mundo a la luz, esto que estamos hablando, que le estoy diciendo justamente, a la luz de un solo marco teórico, ideológico, religioso, siendo un ejemplo de esto, por ejemplo, por esta frase, los hombres son siempre violentos con las mujeres, las personas de tal clase, grupo, raza son naturalmente violentas, ¿sí? Es como preconceptos que si nos orientan nuestra intervención, nos pueden hacer como interpretar de manera muy sesgada lo que tendríamos que ver. Después está la violencia del a priori, que llama ella, que esta violencia está implícita en la actitud del que lo sabe todo, amparado en una teoría, modelo o dispositivo, y que en este sabe lo sé todo encuentra únicamente lo que ya previamente ha puesto como condición. ¿Sí? Esto puede llevar a preguntarse solo aquello que está predefinido en el protocolo de intervención, lo que hace que cada encuentro con el mundo sea un caso particular de lo que uno ya sabía, o sea, como que fuera un ejemplo más de la teoría que uno ya sabe y no una posibilidad nueva para pensar y construir sentido específico que legitima una situación única. Esto de que cada caso es un caso es realmente así. Aunque parezca similar a otro, el hecho de contener ya distintas personas construidas de distinta manera no es igual al otro, ¿sí? Aún estando, nosotros tenemos como, por supuesto que hay ya conocimiento de cómo funciona, por ejemplo, una dinámica de relación violenta. Ya sabemos que determinadas características de actitud en el noviazgo se pueden ir incrementando y así. Pero lo que le pasa a, supongamos, a una mujer en situación de violencia en su noviazgo, si bien uno sabe que de no hacerse nada esto se va a ir como incrementando, pero los recursos que tenga para conocer qué pasa y quién es el que agrede y cómo en ese modo particular de vincularse hay algo para hacer, es muy de ese caso y no del otro caso que también, ¿sí? Eso es lo magnífico de nuestra profesión. Nosotros tenemos pero un privilegio enorme de que nunca nos vamos a aburrir, porque cada una de las situaciones que vienen a nuestra intervención es diferente y es un desafío personal adaptarse, flexibilizar el pensamiento y explorar ¿qué sería mejor en cada caso? No es uno más. Ya cuando uno en la práctica empieza a ver este caso igual al otro, cuando empieza a poner lo mismo, empieza a ver lo mismo, como que todo igual, ya ahí hay que parar y ponerse a ver qué nos está pasando, digamos. ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario, algo?
Por ahora no hay manos levantadas ni preguntas, profe. Bueno, ya me confundo Profe, que estén del otro lado. profe, disculpe, tengo una pregunta que me quedé como con esto de la violencia desde parte del ejercicio del psicólogo. En realidad no tiene tanto que ver con la parte jurídica, pero sí quería sacarme la duda. Por ejemplo, siendo usuario, Sí, o sea, estando desde el otro lado, sí. en los casos donde se ejerce ese tipo de violencia, como, yo, no sé, yo la pienso como más violencia como simbólica, Ujú. em, ¿a dónde, o sea, a dónde se denuncia eso? ¿Al colegio de psicólogos? ¿Cómo se procede desde el lado de usuario? Sí, sí, porque todos los profesionales que ejercemos, tenemos una matrícula profesional y hay determinados requerimientos para el ejercicio de la profesión. Y, o sea, nadie puede ejercer sin estar matriculado en el colegio profesional. Habrá algunos que están fuera de la norma, pero ninguno puede ejercer sin tener una matrícula. Y es en el colegio de psicólogos donde uno puede llevar el planteo, digamos, porque se sintió agraviado, se sintió desatendido o alguna... Hay secretarías de ética, secretarías legales, todo, digamos. Uno puede recurrir al colegio tanto como usuario que se sintió dañado por algo, como un profesional que digamos, lo están culpando de haber hecho algo que, porque así entendió el paciente, digamos, ¿no? En esto como que no fue ético y en realidad es una percepción del otro y no es un real mala praxis, sino que se actuó bien, el profesional actúa bien, pero el otro está desconforme, digamos, ¿no? Claro, Entonces, esas son las situaciones que se analizan jurídicamente, éticamente y todo eso. gracias, profe. Bueno, y Profe, nosotros... hay dos Sí, preguntas más. Una mano levantada y una pregunta en el chat. Martina, ¿querés sí, preguntar? Sí, sí. hola, profe. Hola. No me quedó claro cuál es la diferencia de violencia del absoluto y de las generalizaciones del ejercicio profesional. Es que uno tiene que ver, vamos para atrás, la violencia del absoluto tiene que ver con la causa, con la explicación de las causas que producen determinada cosa. Ah, ok, ahí está. Bien. ¿A alguien más se le trabó? Sí, a mí también. Sí. Sí, tengo que Sí, sí, tal cual. Bien. Esperemos un ratito de haber tenido un problema la profe. Bueno, mientras tanto, perdón, ¿alguien quiere decir que entendió por violencia generacionalista? No sé si escribí mal. Bueno, era Es generalizaciones, me parece. ¿Cómo es? Violencia. Como decir, por ejemplo, lo que decía la profe, todas las personas que nacen en una villa
tienden a la delincuencia, por ejemplo. Me parece que era eso, y creo que la diferencia entre el absoluto y las generalizaciones que preguntaba una compañera, tengo anotado que como que los absolutos son de las causas, o sea, esto produce esto siempre, en todos los casos, cuando no es así. Creo que entendí eso. No sé si alguien Bien. más. No sé. Sí, que la violencia de generalización es también parte de un preconcepto que se tiene de las cosas y con eso haces la generalización. Claro, y se enfoca solo en un marco teórico, como que no toma la propuesta de otros marcos teóricos, sino que solo de uno. Pero entonces con el ejemplo este que daba la compañera, la generalización, no sé, por ejemplo, toda la gente de la villa son criminales. En el absoluto podría ser como la misma frase diciendo que todos los de la villa son criminales porque no tienen recursos, o como para entenderlo con un ejemplo. Claro, sería como lo que dijiste después, me parece, como no tener recursos, entonces te hace criminal, por ejemplo. Creo que ese sería lo del absoluto. Es como una visión media lombrosiana. Todos los que tienen la cabeza de esta forma y son de esta forma son delincuentes. Claro. Gracias. La de la generalización sería más referir al grupo de personas, específicamente, por ejemplo, los villeros. Y la violencia absoluta tiene que ver con la causa que puede desprenderse de ahí, por ejemplo, que sean ladrones o que sean vendedores de droga o traficantes. O sea, más bien la causa, la violencia del absoluto se refiere más a la causa que pueden cometer estas personas que viven en la villa, por ejemplo. Consulta, ¿alguien comprendió entonces la diferencia entre violencia de las generalizaciones con las violencias a priori? Por lo que tengo entendido, el de a priori es como decir, bueno, yo tengo una idea de algo y cuando voy al campo trato de buscar lo que yo ya tengo en mi cabeza. Como que no me flexibilizo a decir, bueno, voy y puedo encontrar cosas que no están dentro de mi lógica, sino que es como, bueno, por ejemplo, en este vuelvo de nuevo al mismo caso. Vas a buscar, o cuando intervenís con alguien que es de una villa, directamente estás buscando las razones por las cuales es un delincuente, ponele, y siempre apuntan a lo que vos tenés ya como preconcepto. Creo que es algo así, ¿no? Sí, y esto de que no va al caso individual, es como que quizá ante varios casos toma el mismo enfoque porque lo vio en la teoría y pierde esto la individualidad y la particularidad de cada caso. Ah, genial. Mil gracias. Chicos, ahí le mandé a la profe. Esperen un rato que todavía no me contesta. Esperemos un ratito. Se me había cortado la luz, disculpen, se me cortó la luz, no puedo creerlo. Bueno,
¿Me escuchan? Profe, ya se escucha. Sí, sí, se te ve. Ay, bueno, Sí, sí, voy a profe. volver a compartir. Se me cortó la luz justo, no puedo creer. Profe, acá cuando se fue, los chicos estuvieron debatiendo como que todavía quedan dudas sobre violencia absolutista y generalista. Sí, ahí voy. Sí, lo estaba explicando y justo me Bien. pasó eso que se me cortó. Vale. Ahí vamos. Ahora que me toque acordar cómo era que se compartía. A ver. Tiene que ir en los iconos de abajo, en el que hay un cuadradito y una flechita, ahí le va a dejar compartir. Ahí no están viendo, ¿verdad? No. No, todavía no. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ay, bueno. Bueno, perdón, estas cosas, no sé, nunca se corta la luz, hoy se cortó. Bueno, a ver, volvamos al absoluto y al... ¿Dónde estábamos? La diferencia entre el absoluto. Lo que pasa es que la violencia del absoluto es cuando uno encuentra una única causa en un comportamiento, en una reacción. Tiene que ver con el origen del problema, la concepción del origen del problema. Después, las de generalización es ver ese origen del problema desde lo absoluto, que por ejemplo, la violencia tiene un componente biológico, ¿sí? Que esa es mi explicación, o la violencia tiene un componente psicológico solamente como única causa. Esa sería la violencia del absoluto, donde yo, como soy, no sé, tengo una profesión, me permite ver solamente la parte química del cerebro que se conecta con la agresión, eso es lo que yo le doy explicación de origen a la violencia. Y otra cosa es ver sobre determinadas situaciones la violencia, digamos, que eso que a mí me da una explicación de la violencia, yo lo vea en todos los lados donde la violencia tiene que ser explicada. ¿Se entiende? Una cosa de lo absoluto es el origen, que es mi explicación única, absoluta de por qué pasa algo, y otra cosa es que esa explicación que yo tengo sobre determinada violencia, la veo en todas partes así, aunque sean distintas las situaciones sociales, aunque sean distintos los grupos, yo lo veo en todos lados de igual manera. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno. Bueno, nosotros tendemos a hablar Profe, siempre... Sí. disculpe, entonces verla de igual manera, esa sería la generalización. Exacto, yo veo Claro. eso en todos lados, todo lo que esté parecido yo lo incluyo, lo veo así, esa es la Claro. generalización. Bien, por eso O sea, decía sí. usted recién de que hay que dudar si vemos que en cada paciente, por ejemplo, vamos viendo que Lo se mismo. repite lo mismo. Bien. Claro, o sea, yo sé que digamos, la alteración en el lóbulo frontal impide el control de la impulsividad, entonces yo cada vez que veo un hombre agresivo, violento, voy a decir, no, pero tiene una dificultad en el control en el lóbulo frontal, porque no puede inhibirla. O sea, sí, puede ser eso, puede ser otro motivo, el comportamiento violento. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si yo veo solo eso y eso lo veo en todos los casos de hombres violentos que voy a analizar, bueno, entonces ya estamos haciendo una violencia del absoluto, una violencia de las generalizaciones. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, esto de violencia-agresión, que también tendemos a tomarlo como... Profe, Sí, perdón, y entre las violencia de las generalizaciones y la a priori, o sea, de las generalizaciones entendí que las personas quieren ver entonces la teoría que ellos tienen en todos los contextos donde podría estar esa teoría. Por ejemplo, Sí. bueno,
un compañero hace un rato dio el ejemplo de lo hombroso podría decir que todas las personas con ciertas características físicas podrían tener actitudes agresivas. ¿Y eso no sería una cuestión a priori también? Eso es a priori, pero si yo eso lo aplico a todas las realidades que llegan a mi consideración, ahí es de generalización. Ok, ¿Se bien. entiende? Sí. Están relacionados, pero son matices diferentes. Bien, gracias, profe. Bueno. ¿Algo más? Bueno, esto de la agresión y la violencia. Hay muchas formas de definir, digamos, agresión y violencia. La agresión, ustedes saben que todos tenemos un componente agresivo, que la agresión en sí es lo que nos permite como seres humanos sortear los obstáculos frente a algo que, digamos, que nos pasa, bueno, buscarle la vuelta, no amedrentarnos ni paralizarnos con algo, sino buscar la solución a algo. Eso es un aspecto agresivo de agresión en el buen sentido como componente de la personalidad. Si esto se hace más intenso, por supuesto que puede volverse un aspecto de transgresión donde yo lo que quiero conseguir, lo quiero conseguir a cualquier modo, nada me va a detener. O sea, ningún obstáculo me va a detener si yo me defino a hacer a cometer un delito, bueno, si tengo que abrir la puerta, tengo que romper la reja, nada me detiene para para iniciar y para continuar mi pensamiento de la transgresión. Pero la agresión como componente, es un componente normal dentro de la personalidad. Profe. Sí. Perdón, están diciendo que agrande la pantalla porque no ven el PowerPoint. Ah, perdón. Ah, claro, me faltó eso. A ver si así. Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces la agresión es una conducta agresiva, consiste en actitudes y acciones. Esto es cuando la agresión deja de ser un componente normal y pasa a tener una dimensión de daño, ¿sí? Una conducta agresiva consiste en actitudes y acciones dirigidas a provocar dolor o daño en el otro, aun cuando se habla de autoagresión, el otro, a quien va dirigida esa acción, reside en uno mismo. Y la conducta agresiva no es más que un cambio de signo que hace retornar sobre uno mismo el daño que se quiere infligir a otra persona. Estos son los componentes más autodestructivos que pueden tener algunas personalidades, digamos, ¿no? Un rasgo característico de la agresión es que el hacedor del daño se presenta abiertamente como tal, emitiendo signos que alertan al destinatario. Esto es que el que va a recibir una agresión en sí, que eso lo diferencia de la violencia, ya tiene evidencia de que el comportamiento agresivo se genera y se actúa. En cambio, la violencia es una regresión. El que va a generar un comportamiento agresivo sabe que lo está haciendo, es consciente de que agrede, de que daña. Y la violencia es como una gravedad mayor en el sentido de que se produce una regresión de la posibilidad de utilizar la palabra como un modo de expresión de algo a un comportamiento, o sea, como modo de comunicaciones para el que ejerce violencia, una imposibilidad de transmitir cualquier tipo de sensación negativa o de sentimientos negativos a través de los canales simbólicos de la palabra. Es como puro acto, la violencia es como puro acto. Y lo que también se agrega a la violencia es lo irracional, lo sin palabras. Uno cuando trabaja con personas violentas no pueden dar cuenta de por qué actuaron de determinada manera, ¿sí? La agresión es más percibida
es otro plano de percepción, no significa que sea menos dañina, pero cuando uno trabaja con personas violentas, se da cuenta que no hay un registro en el sentido de poder explicar por qué ese tamaño, nivel de daño, digamos, ¿no? Y es lo que genera en el destinatario de esa violencia. El que vive con alguien violento o está en la otra punta, digamos, de la relación violenta, vive este estado de atrapamiento, de confusión, de desorientación, porque la violencia ejercida sobre la persona también inhabilita al destinatario de esa violencia a reflexionar sobre lo que pasa y el entender cómo salirse de esa situación. Muchas veces ese es nuestro trabajo, cuando trabajamos con víctimas que viven en situación de violencia, el trabajo es empezar a explorar esas herramientas de cuáles son los recursos para salirse de la situación violenta. Lo mismo pasa con la profunda alteración en el desarrollo que producen los hijos que viven en hogares violentos, cuando la pareja de los padres, cuando hay violencia de género, por ejemplo, los niños no tienen como escapatoria en esto de no entender. Los chicos son grandes observadores porque no son testigos, son víctimas de violencia, pero aunque no los golpeen, ellos viven en el mismo clima amenazante, hostil, imprevisible que vive la madre, en este caso, cuando hay violencia de género. Y el tema es que ellos pueden observar todo esto, pero no lo pueden entender por la misma etapa evolutiva. Pero también acontece cuando una persona lleva años en un vínculo violento que tampoco puede comprender en realidad o no tiene un pensamiento acerca del por qué es destinataria de esa violencia. Y eso es lo que produce la violencia en sí, la imposibilidad de pensar, de entender por qué uno está en esa situación. ¿Sí? Cuando se vive en estos entornos que están distorsionados, digamos, la sensación es de mucha indefensión y también se pierde la capacidad de discernir entre afectos, pensamientos, actitudes, situaciones y planes. Muchas veces lo que está asociado a la violencia, a estos vínculos de violencia, es el miedo y la incertidumbre de no saber bien. Por ejemplo, en el caso de los niños que viven en hogares violentos, ellos no saben en qué momento va a aparecer de nuevo la violencia, ¿no? Es como incomprensible por qué aparece y por qué en un momento y en otro también. Entonces, al no tener idea de qué pasa, justamente eso en personas en desarrollo, con absoluta dependencia de estos adultos, sienten como un efecto traumático. ¿Se acuerdan la definición de trauma? Esto que no se puede elaborar, que se vive con mucha indefensión y desprotección, digamos, que uno no tiene cómo defenderse. Ese es el efecto del trauma, ¿no? Entonces, esta violencia se puede... Hay una mano levantada hace un rato. Bueno. Daniel. Perdón que la corté, pero está hace ratito. No, es que córtenme, porque si no yo empiezo a hablar y sigo. Córtenme. Daniel. No, no hay problema, profe, no le quería cortar el envión de lo que estaba explicando. No, mi consulta es cómo futuros psicólogos, cómo podemos valorar a la hora de que nos pidan algún tipo de informe, algún tipo de pedido, cómo valoramos agresión, cómo valoramos violencia,
¿tenemos algún tipo de indicadores que nosotros podamos decir, bueno, mira, tiene este tipo de actitudes, tiene esto, se sostiene en el tiempo? ¿Cómo podríamos valorar algo de ese estilo? Sí, está bien. Eso se valora en un proceso diagnóstico, psicodiagnóstico. No es algo que miremos y decimos, bueno, esto. La persona puede tener, inclusive le voy a agregar otro componente más. Puede ser agresivo, violento e impulsivo. Todo eso. Y dentro de lo impulsivo puede tener un aspecto impulsivo o una estructura impulsiva de funcionamiento. Ajá, ahí se las compliqué. ¿Qué significa? Eso es la dimensión de lo que nosotros vamos evaluando en el modo como entiende la persona que actúa, en el modo en que se relaciona consigo mismo y con los otros, es lo que nos va a ir dando la dimensión. Por ejemplo, una persona con aspectos impulsivos lo que hace es desarrollar la impulsividad en algunos vínculos y en otros no. Cuando una persona tiene una estructura más de fondo impulsiva, el modo de funcionar sin pensamiento lo traslada a todos lados, a todos los ámbitos de su vida. Por eso también hay diagnósticos diferenciales en aquellos violentos que solo violentan a su pareja o a su familia y no en el trabajo, los amigos, a aquel violento que además tiene un componente impulsivo que lleva esa violencia a toda su vida de relaciones interpersonales, esté donde esté. ¿Se entiende? Eso es algo que va a surgir de la propia valoración con todas las circunstancias que evaluemos, porque siempre es el sujeto en situación y digamos, en una anamnesis de ir como armando el desarrollo, el proceso de desarrollo de un sujeto, ¿sí? También tiene que ver el contexto, las circunstancias, para decir, esta persona tiene una estructura de determinada personalidad o tiene aspectos de determinada personalidad. ¿Se entiende? No hay una regla que yo les diga ahora es así, es como, lo que sí es importante tener en cuenta que esto existe y que pueden verse en determinadas personas, pero cómo juega, si es agresiones, violencia, impulsividad o todo eso junto, o unos u otros, forma parte del proceso psicodiagnóstico que tendrá que hacer tanto, no solamente con entrevistas, sino a través de determinadas técnicas psicométricas o proyectivas. Y si esto también tiene que ver para qué se hace el informe y qué tipo de informe, porque una cosa es hacer una pericia y otra cosa hacer un diagnóstico criminológico cuando la persona está condenada por algo. Estamos hablando de planos diferentes, o la pretensión del informe tiene que ver con un pedido que hace un empleador para determinado empleado. Por ejemplo, yo quiero ingresar a ser colectivero, me van a hacer un psicodiagnóstico. Si quiero ingresar a ser policía, me van a hacer un psicodiagnóstico. Si quiero ingresar a una empresa, no sé, una empresa de, no sé, una pastelería o cualquier empresa que no se me ocurre qué, un autopartista, me van a hacer un psicodiagnóstico. Ahora, ¿se va a pretender lo mismo en cada uno de esos informes? Y no, hay perfiles que van a encarar más para una determinada tarea y no para otra, ¿sí? Si yo tengo aspectos melancólicos, depresivos, de gran, digamos, de gran impacto frente a las situaciones, de gran sensibilidad que
que me alteran mi vida emocional, porque no me permite, una vez que yo me conecto con algo muy triste, me desorganizo emocionalmente y bueno, yo no me puedo dedicar a trabajar con, por ejemplo, con víctimas. Si yo soy un impulsivo con características psicopáticas, donde yo tengo un narcisismo y una omnipotencia, que lo que quiero hacer es como a mi manera y lo quiero hacer como yo quiero, y bueno, no puedo ser policía porque hay reglas, o sea, hay necesidad de cierta templanza para el manejo de armas, para responder frente al peligro. O sea, si yo me desorganizo con eso, bueno, si me asusto, empiezo a los tiros, bueno, es como que no significa que no haya gente que trabaje en cada cosa, ¿no? Entiendan que hay gente para todo, ¿no? Pero digo, si yo en esto de qué vamos a hacer en una evaluación, y bueno, y depende qué tipo de evaluación, depende para qué finalidad, para qué se pide esa evaluación. Y siempre tiene que ver la persona en un contexto, en un proceso psicodiagnóstico. Entonces yo tengo que conocer la historia, tengo que conocer cómo se ha ido desarrollando, su proceso de identificación, su contexto. Bueno, hay un montón de cosas, que eso yo supongo que ya lo van a ir aprendiendo o ya más o menos lo aprendieron en las materias anteriores, ¿no? Y si no, bueno, estaría bueno. Les digo que yo aprendí en la facultad con una materia que se llamaba, aprendí mucho, pero hay una materia que antes no era obligatoria, ahora sí sé que lo es y me parece bien que lo sea, que es entrevista. Porque una cosa es analizar un caso con lo ya dado, que yo, por ejemplo, les doy entrevista 1 a esto, entrevista 2 el otro, entrevista, entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? Y otra cosa es cuando uno, en primera persona, tiene que recopilar los datos del paciente para poder dar una opinión acerca de qué le pasa o para lo que sea que hayan pedido el diagnóstico, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una de las cosas que agradecí enormemente cuando recién empecé a hacer mis primeras entrevistas en la cárcel era haber tenido esa materia, porque realmente daba un montón de herramientas de aprender a cómo se pregunta para obtener elementos que me ayuden a pensar realmente y a conocer cómo funciona el otro. Vieron que a veces uno no dice, sí, bueno, y pregunto esto, el otro, pero no es tan fácil entrevistar, no es tan fácil entrevistar, así que yo no sé si la tienen el año que viene o cuando las tengan, sáquenle provecho, porque entrevista es una materia, pero extremadamente necesaria en la formación, sea donde sea que después trabajen, ¿no? La verdad es que es muy importante. Bueno. Ya me fui por las ramas, ¿vieron? No, pero se entendió, profe, se entendió. Gracias. Bueno, también hay diferentes manifestaciones de violencia. Fíjense ustedes que hay violencia que proviene de la estructura y del funcionamiento familiar. Esto que hablábamos, que hay familias que tienen naturalizado el trato violento, ¿sí? Que es un modo de tratarse entre los adultos y de los adultos para con los niños, para con los ancianos, porque cuando nosotros hablamos de familia, funcionamiento familiar, hablamos de todos los vínculos que componen una familia, no solamente un maltrato de un padre a un hijo, sino cuando se da la violencia dentro de la dinámica familiar, puede ser en la pareja, puede ser de la pareja hacia los niños, de los niños entre sí, de los niños hacia los adultos, hacia los padres, de los, digamos, hacia los ancianos, o sea, toda la posibilidad de vinculaciones familiares que se les ocurran, muchas veces tienen naturalizada este modo de funcionar, ¿no?
por supuesto que esto en los niños va produciendo un impacto, porque esos adultos maltratantes en algún momento fueron niños que vivieron en ambientes maltratadores. Entonces, reproducen ese modo de funcionar porque uno en la familia aprende modo de respuesta frente a distintas situaciones. Entonces, así como puede aprender para bien, puede aprender a calmarse, puede aprender a cuidarse, porque fue contenido, fue, digamos, fue cuidado, fue querido, fue todo eso se aprende desde la vivencia, digamos, ¿no? Entonces, si eso no existió y existió la intolerancia, la impaciencia, los gritos, el abandono emocional de no dar bolilla a lo que hacen los chicos, que no me importa, indiferencia frente a todo. Bueno, esos modos de funcionamiento familiar también dejan una huella en los niños de cómo se funciona frente a determinadas circunstancias. O sea, es muy difícil que un niño que solamente ha tenido un vínculo de indiferencia de una madre o de un padre, después tenga actitudes empáticas, solidarias, afectivas con esos padres, ¿sí? Más allá de lo que quiera, pero el modelo de aprendizaje de cómo se funciona frente a determinadas cosas lo da la experiencia, la vivencia, y no lo que se dice, sino lo que hacen, ¿sí? Los padres en relación a los hijos. Por eso impregna tanto modos de funcionar. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero muchas veces uno le critica cosas a los padres y después de grande ya se da cuenta que algunas de esas cosas que criticaba tanto las está haciendo. Yo digo, pero no, si eso no era, eso era que yo no quería, ¿no? Hay cosas que van más allá, que tienen que ver con la identificación inconsciente, una parte consciente y otra parte inconsciente, ¿no? Que también es Profe, lo que se perdón. juega en la elección de pareja, sí. En esos casos, o sea, cuando se repite un patrón, por ejemplo, de violencia, ya sabiendo, digamos, que la crianza, o sea, como criticando la crianza de violenta, pero se repite el patrón, no sé, quizás no con violencia física, pero sí con violencia psicológica o de otra forma. Y la persona es consciente que lo está haciendo por eso. O sea, no sé cómo preguntarlo, pero... Sí, pero no es justificación. O sea, No, si no, yo no, no sé me que... refiero a eso. Ah, Digo, ¿cómo se podría acompañar, digamos, a una evolución de esa persona, digamos, como que no se siga repitiendo el patrón? bueno, básicamente lo que digo siempre, la omnipotencia del narcisismo al bolsillo. ¿Qué significa esto? Que si la persona no quiere cambiar eso, no lo ve como un problema en su vida, lo ve como un problema, pero no quiere ocuparse de cambiarlo, no se puede hacer nada. Esas son las situaciones con las que tenemos que lidiar. Porque el hecho de que una persona haga daño a otra no significa que esa persona sienta culpa o quiera cambiar tenga las herramientas como para percibirse haciendo daño y quiera modificar eso. Porque hay personas que viven historias violentas supongamos que se identifican con el padre violento porque le dan un valor de alguna forma, porque entienden de que el hecho de ejercer violencia les otorga poder, porque dentro de esa familia el que más malo era es el que mejor la pasaba o el que más se imponía. Entonces, uno dice, bueno, es lo que pasa también en la cárcel, ojo, cuando hay alguien que tiene no lo va a decir, pero que de alguna manera siente algo valioso, ser agresivo, ser, no sé, más malo que otro, esto que les decía en algún momento, porque de eso saca beneficios, es muy difícil meterse ahí.
a que uno diga, pero vos estás haciendo mal y todo, ah, sí, yo hago mal, pero bueno, qué sé yo. Si no hay, sería angustia, o si no hay una verdadera conexión como algo disvalioso, como un aspecto disvalioso de la personalidad, es difícil que los psicólogos, porque sabemos que eso está mal, cambiemos eso. A veces no hay paciente, tengan eso presente. Por más malo, dañino que sea un sujeto, si no hay una conexión con esa, o algo que lo intencione a querer modificar eso, no hay paciente. Y eso hay que entenderlo. Ese es el narcisismo y la omnipotencia al bolsillo. Muchas veces se van a encontrar con gente que le da claridad meridiana a usted de que todo lo que le pasa para ser como es. Sí, pero esa persona no tiene ninguna pregunta sobre sí, las consecuencias de lo que hace. Entonces no hay paciente. Y bueno, no hay paciente. ¿Se entiende esto de la omnipotencia y narcisismo? Sí, profe. Hay otra mano levantada. Sí. Sí, profe, yo le quiero hacer una pregunta. Yo escuché una vez como que a los psicópatas no se le puede hacer como terapia individual. ¿Es así tan general? Con estructura psicopática, sí. No hay forma. Lo que pasa es que hay estructura psicopática y hay rasgos psicopáticos o aspectos psicopáticos. Y eso es lo que uno tiene que aprender a detectar. Por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando veamos la psicopatía. Pero lo mismo pasa con los abusadores. ¿Todos los abusadores son perversos? Y no. Hay algunos que pueden tener una estructura de personalidad neurótica con rasgos perversos. Y en esos casos sí se puede quizás intervenir terapéuticamente sobre algunos de estos aspectos. Ahora, si tiene estructura perversa, y no, la perversión ni dentro ni fuera de la cárcel es manejable. La psicopatía puede tener diferentes niveles de intensidad en la personalidad de alguien. Si es una estructura psicopática, y no, porque lo único que va a hacer es intentar, primero que no tiene ningún cuestionamiento, porque tiene todo un beneficio de ser de esa manera. La percepción del mundo de un psicópata es que todos le deben a él algo, que todos le sirven para algo que él quiera. No tiene ningún reconocimiento de los otros como capaces de sentir algo en relación a diferente a él. Es usar al otro, manipularlo para el propio beneficio. Surgieron un montón de preguntas en el chat y manos. Bueno, vamos con las preguntas. Vamos. Camila. Sí, profe, mi duda es, ¿cuál es la violencia por distorsión? ¿La violencia? Por distorsión. Y cuando yo estoy como papá, diciéndole a mi hijo que se hace, por ejemplo, le digo, no tenés que tomar alcohol porque hace mal y yo soy alcohólico. O sea, la distorsión es que, ¿cuál es la verdad de lo que me transmitís? ¿Lo que me decís o lo que haces? Ese sería, llevado a otros comportamientos también. Pues sí. Yo puedo decirle a mi hijo, bueno, hay que respetar la ley y todo, y yo me mando unas estafas por otro lado y que nadie en secreto. Profe, o por ahí hasta algo más cotidiano como fumar, por ejemplo. Si vos se fuma naturalmente en la casa, tu papá fuma naturalmente y querés copiar esa conducta, posiblemente, y te rete y te diga que no se puede.
Es que eso es confuso, es distorsionado. Claro. ¿Me entienden? Porque por un lado se dice algo que no se hace otra cosa. Entonces, ¿cuál es la norma que yo tengo que incorporar? No se olviden que de los comportamientos de las figuras parentales o las personas a cargo de la crianza es de donde se sacan los insumos para entender cómo funciona, cómo funcionamos, cómo se hace frente a determinada cosa, cómo me calmo si tengo angustia, cómo satisfago mis necesidades, cómo controlo mis impulsos. Bueno, así se aprende en la práctica. Si ustedes ven, por ejemplo, los chicos, si el padre o los padres cada vez que se enojan, gritan y se pegan, el chico cada vez que se enoje va a hacer lo mismo. Va a gritar y a pegar en el ambiente donde se enoje. ¿Entienden? Entonces, yo no le puedo decir con ese modelo de funcionamiento, no. Si te enojas, hablalo, calmate y hablalo. A ver, decime qué te pasa, porque tengo padres que cuando se enojan se matan. Entonces no dicen calmate, ninguno se calma ni dice lo que le pasa. ¿Se entiende? Esa es la distorsión. Sí, pero ¿y ahí en ese caso no sería ya por acción ese tipo de violencia? O sea, esa duda... No, bueno, tengo sí, clara. pero todavía no llegamos a... La omisión es cuando los padres tienen que hacer... a ver, la omisión es cuando yo debo hacer algo y no lo hago, ¿sí? Sí. Generalmente se relaciona con la omisión de cuidado, con la omisión de respeto, digamos, de respeto a los derechos del otro, en ese sentido. La Por acción ejemplo, es cuando yo actúo hago algo que daña, ¿sí? Yo puedo, si yo a un bebé no le doy el alimento, se muere, porque depende de mí. O sea, la omisión de cuidado puede hacer que una persona muera, ¿sí? Sí. O de un enfermo que depende de mí, yo no le doy lo que necesita para que sobreviva. Es una omisión. Yo le había pensado más al de distorsión, como por ejemplo la persona que no asume que está siendo violenta con un otro, por ejemplo, que le delega la responsabilidad a la víctima. No, eso es una proyección, no, eso es otra cosa. Okay. No, la distorsión es ese daño que se va produciendo en esto que le digo, de que hay o sea, ¿cuál es la transmisión que se hace cuando yo estoy diciendo algo, estoy haciendo otra cosa? Esa distorsión en el desarrollo de la personalidad inclusive puede generar las condiciones para una transgresión de ese niño devenido adulto, ¿sí? Porque inclusive yo puedo estar distorsionando la norma o la internalización de la ley cuando mi hijo me viene con que hizo una macana o le robó algo a alguien o no sé, lo lastimó porque le dijo algo, yo a eso no lo cuestiono, sino que lo valoro. ¿Me entienden? Sí, profe, estamos claros, gracias. Bueno. Bueno, por eso está tanto la omisión, la acción y la distorsión se inscriben en el aparato psíquico como marcas, heridas perturbadoras del desarrollo vital. Esto no es claro lo que me transmiten mis padres o las figuras a cargo de la crianza mía, porque acá estamos hablando de la vulneración en etapas evolutivas tempranas, ¿sí? Que es esta dependencia absoluta que se tiene del otro. Por eso, así como daña tanto no tener una familia que pueda proveer lo necesario física y emocionalmente de lo que necesita un niño para crecer, para desarrollar su personalidad e incluso su desarrollo físico, por eso es tan importante la intervención social a través de las instituciones que ya existen, esto que en algún momento les dije, la escuela, los profesores, los entrenadores, los que están en las iglesias, o sea, las personas que de alguna manera puedan mostrar otro modo de funcionar. O sea, muchas veces, eso lo he visto personalmente, en familias que son muy transgresoras,
el hecho de que el hijo más chico, un hijo así, niño de menos de 18, empieza a practicar un deporte y forme parte de un equipo, lo organizó la internalización de las reglas. ¿Me entienden? Al principio el chico le pegaba a todos, hacía cualquiera en la cancha. Y después, progresivamente, a través de un entrenador que le prestó atención a que necesitaba otro tipo de acompañamiento, un poco más digamos, más continuado, no sé cómo decirlo, ese chico, así, con una transmisión más clara de esto se hace, esto no se hace, aprendió normas sociales de convivencia a través del deporte, que eso es uno de los valores tan enormes que tiene el deporte. Primero, que igualan las diferencias sociales, porque iguala, y otra es que se aprenden las reglas. Al aprender las reglas de juego, se aprenden las reglas a través de este modo más, digamos, más lúdico, más de otras características. Entonces, hay chicos que han podido insertarse socialmente con una cabeza que les cambió a partir de que ya se sentían partes de un grupo que no se pegaba, ni que se insultaba, ni que estaba todo el tiempo humillando o desvalorizando. Al contrario, formar parte de un equipo donde uno puede ser visto con un potencial como ser humano, como capacidad de desarrollar. Todo eso tiene un valor enorme, sobre todo en los niños, las niñas, los adolescentes, ¿sí? Un adulto que se ponga a decir, me importás, me importa, no da lo mismo hacer bien que hacer mal. ¿Se entiende? Profe, hay varias dudas en el chat, pero con lo de la psicopatía y todo eso, no sé si... Eso lo vamos a profundizar cuando veamos personalidad delincuente. Así que tengan paciencia, que nos vamos a ocupar de la psicosis, de la psicopatía y de la neurosis. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Esto del abandono o desconexión afectiva, que se traduce en no otorgar significado a las experiencias del niño, tiene consecuencias traumáticas. Entonces, esto del abandono emocional, que eso se puede dar en cualquier clase social. Y eso es lo vamos a ver después con Bowlby, con Winnicott, donde habla de la deprivación materna y la delincuencia, cómo se relaciona esta indiferencia afectiva con la posibilidad de transgredir, digamos, ¿no? Que eso también lo vamos a ver más adelante, es una bolilla entera de eso, igual que una bolilla entera de personalidad delincuente, por eso queden con estas preguntas para hacerlas en ese momento y las profundizamos. ¿Estamos? Bueno, supongo que sí, porque no escucho nada. Sí, no, por ahora al menos sobre esto no hay dudas. Bueno, entonces, así como está esta violencia que proviene de la estructura y funcionamiento familiar, también está la violencia que proviene del medio social, con la promoción de ideales individualistas, no solidarios con los semejantes, esta apología de la utilización del otro, la corrupción como modelo de intercambio, donde no interesa si algo es verdadero o falso, que forma parte del trato con la verdad, ¿sí? Esto del como sí, que se viva como sí, creo que si uno ve en realidad las noticias, todo, ve la cantidad de personas que supuestamente son representantes de la ley, del cumplimiento de la ley, y la transgreden, digamos, ¿no? Esto de que con tal de sacar un beneficio, no importa si está bien o está mal, lo importante es que yo consiga lo que quiero. Los caminos poco claros que tienen los adolescentes, ¿por qué están tan desorganizados, digamos, como adolescentes? Y bueno, faltan los caminos de claridad
porque hay una transición en esa etapa evolutiva. Y todos los adolescentes que tengan a alguien que realmente les importe, no van a transgredir, o sea, prueban límites, pero no se dedican a consolidar una identidad a través del delito. Eso pasa cuando no hay adultos que miren, ¿sí? O que cuestionen, o que los vulneren. Estas cuestiones que socialmente también nos falta una claridad hacia qué ofrecerle a los jóvenes para que realmente desarrollen su potencial y lo puedan hacer de manera positiva para sí y para otros, ¿no? Bueno, eso también nos pasa. Antes estaba más claro cómo uno tenía que lograr cierta posibilidad de éxito, digamos, ¿no? Esto que en algún momento era tener un trabajo estable o tener una carrera universitaria o formar una familia. Bueno, todo esto está en cuestión, o sea, no es claro. Ahora diría Bauman, estamos en una sociedad líquida, entonces ya no hay esto hay que hacer para esto hay que hacer para el otro. Es más, los límites son más flexibles, todo es otro modo de concebir todo. Y también ustedes mismos pueden sentir que quizás tengan menos paciencia para conseguir cosas que otras edades, que otras generaciones, ¿no? Se impone esto de la inmediatez y muchas veces, sobre todo en la adolescencia, impide proyectar porque es lo que quiero ahora y lo quiero ya. Digamos, como que esto de la cultura de la imagen, de la digitalización, todo ha ido como generando modos de funcionamiento mucho más rápidos, como que todo se consigue en el momento, todo tiene que ser a velocidad. Hemos perdido la dimensión de los procesos que se tienen que dar para un aprendizaje, para un logro, para una conquista. Todo eso que implica un proceso, yo lo veo también además de que sea un tema generacional, lo veo como los mismos adultos vamos rompiendo en los chicos, en los más chiquitos, esa posibilidad de tolerancia a la espera, de saber que para hacer algo hay que hacer otra cosa previa, ¿no? Uno ve las familias enteras cuando van a almorzar a algún lugar o los ve comiendo todos con el celular, hasta el nenito que come en una sillita, le ponen una imagen así para que no moleste, para que no llore, para que coma, para todo un celu, y ya se desconectan y están todos con el celu. Y después quiero que ese que yo crié a celular para que se calme, quiero que me cuente, que me tenga confianza, que me permita acercarme a él. Y bueno, y no, es lo que vamos generando, o sea, no tiene de malo una vez, pero si yo para calmar a alguien le tengo que dar el celular, yo sé que le instauré un mecanismo que cada vez que le pase algo se va a aislar con el celular. Es como que es una cosa obvia, pero no es tan obvio, porque parece que yo cuando quiero que no moleste, puedo hacer determinadas cosas, pero cuando quiero conectarme con él, quiero que reaccione distinto. Y no, es lo que vamos generando. Si yo no tengo diálogo con mi hijo desde chiquito, a los 18 no puedo empezar un diálogo, porque no generé las herramientas ni los pilares suficientes para hablar, para que me tenga confianza, para que sepa que puede contar conmigo. O sea, no es algo que empieza de grande. Todo lo que nosotros ya tenemos que saber como psicólogos, o bueno, la carrera que han elegido, todo lleva un proceso. O sea, cada etapa evolutiva tiene determinados requerimientos de parte de los adultos que están a cargo, y requerimientos de determinados aprendizajes que está bueno que se vayan haciendo sin saltar etapas, porque eso es lo que va a generar las reglas de juego, de funcionamiento del adulto. O sea, el adulto no nace adulto, nace de un proceso que se va dando a medida que crece
con las experiencias que ha tenido en su crianza. Entonces, por ahí no se alcanza a dimensionar el daño que tiene promover la desconexión de los niños así que no pueda controlarse más que a través de algo físico, así como es la pantalla, la verdad, entre otras cosas, ¿no? Como bueno, si quiere algo, para que no se sienta mal, se lo doy. Y los que tienen posibilidad de darle todos los hijos, se los dan, para que no molesten, si supongamos que yo tengo un hijo que está bastante solo, pues yo no le doy bolilla, supongamos. Yo tengo un hijo, no le doy nada de bolilla, pues estoy ocupado en mis cosas, mi gimnasio, mi trabajo, mis cosas, mis proyectos, mis viajes, todo. Y el hijo medio que me jode cuando me pide algo, entonces, como compenso, le doy algo que me pide. Siempre le doy lo que me pide, supongamos que tenga posibilidad de hacer. Siempre le doy cosas. Entonces son chicos que primero no les privamos de la posibilidad de desear y los llenamos de cosas materiales que nada tienen que ver con lo que verdaderamente se necesita, que es tener un adulto al que le interese qué me pasa y qué no me pasa. Hay chicos que tienen de todo y los padres ni se enteran si es como están en realidad, ¿no? Y bueno, ¿y cómo va a pedir afecto? Y pidiendo cada vez más cosas, porque cada vez que pide algo se lo dan y es como un modo que instauran de conexión con el otro. ¿Sí? Y así en un montón de aspectos, digamos, que en las crianzas, lo que estamos viendo en la adolescencia es un poco fruto del corrimiento que hacemos los adultos en relación a las verdaderas funciones de contención, de acompañamiento, de claridad, digamos, hacia dónde se va, qué es bueno y qué no. Bueno, todo eso es como una situación bastante confusa que le estamos generando a los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y después nos agarramos la cabeza porque los chicos se viven peleando, lastimando, se matan a la salida de los boliches, se chocan con los autos, no sé, se golpean entre ellos, que no sé, mil cosas que después nos asustan, matan a alguien, roban o abusan. Todo eso que nos escandaliza tiene un previo, algo previsible, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, de que no hay que correrse de los lugares, pero los adultos en general nos hemos corrido de los lugares de organizadores del psiquismo para que las personas, los niños, niñas, adolescentes, crezcan cuidados en ese sentido, en el buen sentido. No decirles qué hacer y qué no hacer, sino irles como facilitando esos aprendizajes de que cómo me calmo, cómo me cuido, cómo me quiero, cómo me respeto, porque si yo no lo hice en mí, después no lo puedo hacer en otro, ¿sí? Si yo no fui querido, cuidado, no sé, respetado, bueno, yo eso no lo voy a poder hacer con otro. Entonces, bueno, esas condiciones elementales, y eso no es una cuestión de dinero ni de clase social, eso es una cuestión humana que por ahí no se promueve en la crianza y que debería ser para no tener tantas consecuencias negativas los propios chicos, ¿no? Que también con mucha autoagresión en el medio. Bueno, estas manifestaciones de nivel regresivo afectan a la posibilidad del desarrollo del pensamiento como mediatizador, como el desarrollo del potencial creativo. Otra de las cosas, y con esto ya voy a terminar, porque ya veo que ya se fue la hora, pero seguimos la clase que viene, lo seguimos. Es esto de cómo ahora se construye identidad a través de las redes sociales. Eso es tremendo. Porque si a ese combo le agregamos una familia que desatiende, hay muchos chicos con un gran potencial autoagresivo y que distorsiona
la conformación de la identidad, porque a través de las redes sociales que se vuelven como el eje de la mirada de todo, se genera mucha agresión también. Y como se suponen anónimas, cada uno puede decir lo que le plazca y lo sienta o no lo sienta. O sea, hay veces que en las redes sociales se agrede a alguien y sin conocer ese alguien se suman otros a agredirlo, sin saber, pero bueno, se enganchan. Todo eso es para analizar. Nosotros, los profesionales de la salud mental, tenemos que conocer esas realidades. No nos pueden pasar así por arriba. Esos son los nuevos problemas con los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Bueno, voy a dejar acá nomás, pero la clase que viene me queda todavía como un poco más del tema. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo porque después tienen otro práctico. Los que se van al práctico y quiero que tomen algo, que coman algo antes de irse. ¿Alguna pregunta más? Gracias, profe. La semana que viene vamos a seguir con este tema y nos vamos a ocupar de la definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre la violencia y todas las formas de expresión. Y vamos a ver un caso. Profe, han pedido mucho que suba el Power después. Yo subo todos los powers cuando los termino de desarrollar, así que no se preocupen que sí lo van a tener. Ya la clase que viene termino el tema y lo subo. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, espero que les haya permitido pensar un poco. Necesitamos generar pensamiento, ¿no? En todos estos temas. Gracias, profe. Buena clase. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Nos vemos la próxima semana. Chau, profe. Muchas gracias. Chao. Chao.